Viva le grillé. Viva le grillé, y no hablo del negligé, hablo de la grillé. Y es que fíjense que hoy hubo una mesa de debate entre panistas con Azucena Uresti. Esta mesa de debate, o sea, los panistas que están en esta mesa de debate, me parece muy importante mencionar, son los 3 panistas que aspiran a dirigir el PAN. El Partido Acción Nacional, a través de sus 3, no es su actual dirigente, porque Marco Cortés, aunque sí intentó hacer un mea culpa, vamos a omitirlo, es un 0 a la izquierda. O sea, dentro del mea culpa, sí, bueno, no, es un 0 muy a la derecha. Pero lo que pasa en particular con Marco Cortés, en general con el PAN, también hay que decirlo, creo que es el partido que más autocrítica está haciendo de los 3 partidos políticos que perdieron la contienda, ¿no? Porque el PRD se está lamiendo las heridas y ya muchos que estaban en el PRD están buscando este nuevo partido político con el Frente Cívico Nacional. Entonces están flagelándose, están revictimizándose y están culpando a Andrés Manuel López Obrador en el PRD por haber perdido el registro, ¿no? Andrés Manuel, sí, no, es que sí es cierto, o sea, los del PRD culpan a Andrés Manuel López Obrador, o sea, esto parece broma, pero no es muy real. El PRD culpa a AMLO por haber perdido el registro porque se salió del PRD. Les juro que quiero que sea chiste, pero no es broma, es muy real. Los chuchos dicen que fue culpa de Andrés Manuel porque los dejó sin militantes. O sea, que el PRD pierde el registro porque ¿cuándo salió Andrés Manuel del PRD? ¿En el 2012? En 2013, 2012, 2013. O sea, en 2012, 2013 se fue Andrés Manuel López Obrador. Ya fueron 10 años de eso. O sea, ya hace 10 años que Andrés Manuel López Obrador no está en el PRD. Entonces, el PRD todavía pudo mantener su registro en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Pero 2 sexenios después, dice el PRD que el que hayan perdido el registro es culpa de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque se fue. Obviamente lo dicen como un poquito más rebuscado porque dicen que cuando se fue Andrés Manuel López Obrador los dejó pues prácticamente moribundos, como que los dejó como moribundos y que por su culpa entonces el PRD venía lesionado. Pero creo que es Chucho Ortega el que sí, porque Zambrano no, Zambrano sí le echa 100% la culpa a Andrés Manuel, pero Ortega sí como que dice, no supimos y no hicimos una reestructura después de Andrés Manuel. O sea, como que reconoce si es culpa de AMLO, según el PRD, pero sí también es parte nuestra porque nosotros no hicimos una reestructura cuando él se fue. Entonces, literalmente nos quedamos con las fuerzas básicas del PRD y pues intentamos navegar la marea de los partidos políticos con las fuerzas básicas del PRD que eventualmente se iban haciendo menos, o sea, iban siendo cada vez menos fuerzas y más básicas. Pero muy básicas. Exacto, o sea, el PRD navegaba con fuerzas básicas, pero eran cada vez menos fuerzas y más básicas. Entonces, es muy chistoso escuchar al PRD culpar a Andrés Manuel porque 2 sexenios después él fue el culpable de que perdieran el registro X. Tienes al PRI, ¿no? El otro partido que autocrítica no tiene. O sea, el PRI no tiene autocrítica. Y hablo de su dirigencia, porque sí hay otros líderes del PRI, ex líderes dirigentes del PRI, que sí han sido críticos, pero Alito Moreno, él en Botox, y por el otro lado, votos. Entonces, Alejandro Moreno Cárdenas, él siente que no hubo crisis, sino que él culpa, porque es un poco como el PRD, pero como él no puede culpar a Andrés Manuel, está culpando a los priistas del pasado. Sí, a los mismos priistas que a él le dieron Botox y libertad. Entonces, Alejandro Moreno Cárdenas está emprendiendo una cruzada en contra de ex líderes priistas porque dice que lo que le pesó al PRI en esta contienda fue ese eslogan del PRI corrupto. Pero al mismo tiempo, si alguien tiene el sello de corrupción en la frente es él, ¿no? Entonces, Alejandro Moreno Cárdenas quiere emprender una cruzada pensando que si exhibe a los mismos priistas que ataca a Andrés Manuel, entonces va a obtener adeptos nuevos. Yo no sé que Sangre Nueva en sus 5 plenos sentidos tenga muchas ganas de irse a militar al PRI. Honestamente no lo sé. Es más, es mucho más probable que esa Sangre Nueva quiera irse a militar a Movimiento Ciudadano que al PRI. Pero bueno, entonces el otro partido que formaba parte de esta alianza, el PAN-PRI-PRD, es el PAN. Y este partido, Marco Cortés, vamos a darle un mérito.
Marco Cortés sí ha salido en entrevistas a decir que sí hay ciertos errores, la morenización del discurso, que cayeron en la trampa de los programas sociales, que no defendieron sus lineamientos, estatutos, documentos básicos, que se fueron con la finta, o sea, tiene como distintas maneras de decirlo. Al final son 5 errores que Marco Cortés menciona en general. Dice que sí pudo haber tenido una responsabilidad, pero es obviamente descafeína la carga de responsabilidad sobre su persona como propio dirigente del PAN. Y lo que hoy estamos viendo es que esa corriente crítica que debería de haberse dado en los 3 partidos se está dando en el relevo de dirigencia del PAN. ¿Quiénes son? Adriana Dávila, Jorge Romero Herrera y Damián Cepeda. Que así como los menciono, en realidad van de menos críticos a más críticos. Damián Cepeda, muy crítico. Adriana Dávila, crítica. Y Jorge Romero, medio crítico. Aquí el tema es que todo parece que el relevo de dirigencia del PAN va a quedar en Jorge Romero. Todo parece que va a quedar en Jorge Romero, heredero de la corriente del cártel inmobiliario, heredero de toda esta política panista de los Oceans, pues compa de Marco Cortés, etcétera. Entonces, Jorge Romero medio trae una línea similar a la de Marco Cortés, pero sí se nota mucho más la autonomía de Jorge Romero y como ese intento de liderazgo de hacerse responsable de sus propias palabras, de decir, sí estamos a favor de los programas sociales, pero estamos en contra de la manera en la que se distribuyen, mientras Marco Cortés simplemente no se halla. El tema es que estas 3 personas fueron a un programa con Azucena Uresti y obviamente se deja ver las posturas que tienen distintas en lo que debe ser el nuevo rumbo del Partido Acción Nacional. Me parece importante escuchar un fragmento de esta mesa de debate que se da con Azucena Oresti, porque aunque yo sé que parte de nuestra audiencia podría no ser simpatizante del Partido Acción Nacional, estamos hablando de una necesaria reconfiguración de fuerzas, muy necesaria, reconfiguración de fuerzas que le haga bien a la ciudadanía. Pongo como ejemplo el tema de la sobrerepresentación que tanto les gusta hablar. Lo pongo como ejemplo. De haber tenido una oposición real en el 2022, que como oposición se entiende no que te opongas a todo solo por existir, sino que tú presentes o intentes empujar tu propia agenda para beneficiar a tus propios militantes, simpatizantes, seguidores, votantes, etcétera, en la marea de una corriente de oposición. Entonces, eso no lo vimos. Eso no pasó. Porque cuando quieres ser una oposición real bajo estas condiciones de intentar empujar tu agenda, te sientas a leer iniciativas, a negociar y presentas reservas que podrían ser negociadas y obviamente votas a favor lo que consideras justo, lo que consideras necesario o votas en contra lo que definitivamente no estás de acuerdo. Si eso hubiera pasado en el 2022, en este momento ni el PRD hubiera perdido el registro, ni estarían rasgándose las vestiduras por lo de la, según ellos, sobrerepresentación. Porque en la reforma electoral que presenta Andrés Manuel López Obrador, al que acusan de autoritario dictador por la sobrerepresentación de hoy, según, fue el que intentó eliminarla. Los partidos que jugaron con la sobrerepresentación, que quiere decir tener más legisladores de los que eventualmente te mereces porque son por los que te votaron, fueron los del PAN y del PRI. Fueron reformas hechas por el PAN y por el PRI. Fueron 2 reformas hechas por el PRI primero y luego por el PAN. Y de entre el que hace la del PAN es Calderón. Ellos fueron los que amarraron el que pudieras tener un 8% más como máximo de legisladores de los que te habían votado. Ellos lo votaron y obviamente nunca se quejaron desde el 96 a la fecha porque ellos se beneficiaron de ese cálculo. Ellos se beneficiaron de ese cálculo. Así es como aprobaban reformas, así es como disimulaban la democracia, así es como funciona, así pasa. Entonces, hoy, más bien, en 2022 se pudo haber modificado porque textualmente, y yo insisto en invitarlos a ver el versus del día de ayer por Estudio BD, sin embargo, porque allí lo explicamos muy bien. Literalmente,
en la reforma electoral presentada por Andrés Manuel López Obrador en el 2022, 2 de los artículos que modificaban era justamente para que tuvieras la cantidad de diputados que te habían votado. Es decir, si obtenías el 59% de la votación, ibas a obtener el 59% de los legisladores, ni uno más ni uno menos. Además de plantear una reducción de 200 curules y de no tener plurinominales en el Senado. Pero como no existió una oposición real y estaban en modo berrinche llamado moratoria constitucional, pues dijeron él. Entonces no votaron nada, se hicieron de berrinches, dijeron que siempre no, que no les gustaba, y ahora se están quejando de lo que pudieron haber modificado en el 2022, pero que durante años ellos se beneficiaron. Entonces, por eso creo que es importante escuchar a los otros partidos políticos cómo están planteando sus reestructuras para ver si eventualmente, no en un futuro cercano, porque tampoco lo veo inmediato, podríamos llegar a tener una oposición, aunque sea, llamémosle, medio digna, que pueda sentarse a negociar, a escuchar y que vele por el bien de las mayorías, no por el bien de sus candidaturas. Vamos a escuchar un poquito lo que se habló en pues en esta mesa con Azucena Uresti. República en México desde hace 42 años. Yo lo digo un poco en broma y no, yo tengo 45 años, tenía 3 años de edad cuando eso pasó en México. Y era otro México. O sea, no había INE, era un gobierno aplastante. Y la tragedia es en lo que se convierte en un poder absoluto de parte de la presidencia de la República, en donde ojalá ganemos este litigio muy importante de la sobrerepresentación, que yo creo que es justo, pero con las reglas actuales vigentes y la interpretación vigente van a tener 2/3 partes en la Cámara de Diputados y se van a quedar a 3 votos en el Senado, 3 votos que previsiblemente se van a doblar, porque la historia de la oposición en México, desgraciadamente, una parte de ella es que se doble y da los votos. Dice Joaquín López Dóriga, están a un alito de distancia. No, pues yo no quiero individualizarlo, pero si me baso en esta legislatura, nunca tuvieron 2/3 partes y siempre lograron los votos. Entonces, ese terremoto político que reposicionó al país, en donde el PAN solo en 4 estados logró ganar más de 2 diputados, así. Y en 23 estados, 2/3 partes, toda la oposición no ganó más de un distrito a Morena. Y en la mitad del país no se le ganó ni uno. Nos tiene que llevar a una reflexión. Yo por eso digo que creo que todos nos agarró, bueno, a todos, porque había hecho un muy buen papel Mauricio Vila, y todos dijimos, bueno, ¿qué pasó ahí? Fue un terremoto político distinto a lo que habíamos visto, si bien se había tenido una derrota dolorosísima en la presidencia de la República, particularmente en el 18, venía antecedida de triunfos muy importantes y hoy constantemente ha venido derrota. Entonces, el PAN se tiene que reinventar. ¿Y yo qué incluyo en reinventar? Yo digo reinventarse o morir como opción política competitiva para encabezar la esperanza de cambio de los mexicanos. Y eso incluye abrirse a los ciudadanos completamente, y ahorita explico cómo, recuperar identidad, acabar con la terrible alianza con el PRI y recuperar nuestra identidad y decirle a los mexicanos qué representamos. Y tercero, ser congruentes. Jorge Romero, desastroso el resultado, dice Damián Cepeda, ¿coincides? Mira, yo primero, no necesariamente, yo primero en esta primera intervención quisiera decirle, obviamente a mis compañeros, pero sobre todo a la gente que nos está escuchando, sí vamos en efecto a un proceso de renovación de la dirigencia del PAN, creo que es algo muy importante, por lo que estamos en esta mesa, pero yo creo que tenemos que aprovechar este proceso sucesorio, no solo para hacerle un llamado a los que son panistas, sino a las millones de personas. Fueron casi 10 millones de personas que votaron por el PAN, que siguen confiando en el PAN. Decirles que más allá de quién dirija al PAN, que sepan que el PAN es un instrumento para la sociedad, que somos mujeres y hombres que queremos pelear por lo que más te importa a ti, que queremos pelear por la salud de tus seres queridos, que queremos pelear por la educación de tus hijas, de tus hijos, porque haya seguridad para todas las mujeres, para todos los hombres de este país. Que en el PAN somos un partido, creo que coincidiremos, que si el próximo gobierno va a tener propuestas sensatas para el bien del país, pues sensatamente las tenemos que escuchar y analizar y acaso apoyar, pero que también si el próximo gobierno va a seguir con iniciativas retrógradas, tóxicas para este país, entonces el PAN va a ser oposición y vamos a ser mujeres y hombres que nos resistamos para cuidarte y defenderte a ti, pero creo que la única manera que es posible dar esta oferta es que tengamos unidad como partido y no en torno a una persona u otra,
sino institucional. Pero sí fue desastroso, ¿no? Lo cual El resultado. no necesariamente, y sé que vengo a un debate y juro que responderé, pero este es el mensaje que yo más quiero dar. Eso no significa que no nos digamos lo que nos tengamos que decir. Lo tenemos que hacer, pero ojalá y cuidemos cómo nos ve la gente como PAN, porque al final va a dirigir o Adriana o Damián, o si Dios quiere yo, y creo que el PAN tiene que ser una institución que la gente nos diga, se cuidan al PAN. Yo concluyo diciendo, si yo llego a ser el presidente del PAN, a las 2 primeras personas que voy a invitar para reconstruir nuestro camino es Adriana Dávila y a Daniel Cepeda. Si yo no soy el presidente del PAN, yo voy a ser el primer panista en esta, si me invitan, claro está, el primero en estar trabajando por ayudarle a quien presida al PAN. ¿Aceptas, Damián, en caso de que gane Jorge? A ver, yo soy panista de convicción y estoy para ayudarle al PAN siempre, pero me parece que si se continúa por el mismo rumbo, vamos a la intrascendencia política. Voy a tomar ya ahora mis vamos minutos, con mi eso. querida Oye, Susana. nada más quería que le respondieras. ¿Tú aceptarías, Adriana? Mira, yo, por supuesto que he estado en el PAN, a mí no tiene nadie que invitarme al Partido Acción Nacional, agradezco la invitación y serás muy cordialmente invitado a mi presidencia y también serás invitado a mi presidencia. Pero déjame decirte algo, a Susana, creo que es un momento del diagnóstico que ella planteó con mucha claridad, no lo voy a repetir, Damián, es una propuesta que hace Jorge Romero, tampoco la voy a repetir, pero ¿qué tenemos frente a nosotros? A ver, tenemos un gobierno completamente autoritario, creo que nosotros tenemos que tener claro que siempre somos oposición, o sea, oposición es justamente combatir lo que el régimen está planteando, y yo no creo en una reinvención, a mí me parece que hay una reconstrucción, y eso es distinto, el PAN no tiene que inventar nada nuevo, ahí están sus principios, ahí está su doctrina, hay que entender con mucha claridad que los hemos alejado, los arrinconamos. Las derrotas, por supuesto, que fueron catastróficas en este tiempo, pero llevamos mucho tiempo en derrotas, llevamos mucho tiempo con problemas, no es de apenas. Hay elementos que nos lastimaron terriblemente en el 2018. Ahí me parece que una apuesta a veces aliarte con otros grupos, tanto con el PRI como con MC, y a mí me parece que la apuesta inicial es a reconstruirnos con el PAN y con los panistas. Tú tienes que tener con mucha claridad si quieres dirigir un partido, ¿con quién cuentas? ¿Con quién cuentas en cada estado? ¿Con quién cuentas en cada lugar? Es cierto, los mexicanos están esperando que les digamos cómo resolvemos sus problemas, pero antes deben creernos. Antes deben saber que lo que les estamos diciendo es cierto, que lo que les estamos diciendo tiene congruencia, que lo que les estamos diciendo parte de nuestro propio comportamiento y parte de un partido que está, me parece, y debería estar volcado, porque así fue su origen, a ser ciudadano y que no solo necesitan que los invites a que voten por ti, los necesitas involucrar para la construcción ¿no? Claro, de que las te propuestas que conozcan, tienes. que estés ahí con ellos presente. ¿Coincides en que fue un error aliarse con el PRI, como dice Damián? Yo no solo coincido, lo he votado a lo largo de mi historia, lo voté en el 2018, voté en contra de las coaliciones, de las coaliciones. No hubo coalición con el PRI. Pero hubo con MC y yo voté en contra de las coaliciones. Yo no estoy de acuerdo con las coaliciones si no son legislativas, porque eso es uno de los motivos, Azucena, y quienes nos están escuchando, por los que perdemos identidad. Yo creo que los diálogos se dan en el Congreso, por eso son las representaciones de las partes en los congresos, en los estatales y en el federal. Es decir, en esta coalición, como decía MC, que finalmente lo decía Colosio, a esa coalición le sobra mucho PRI. A esa coalición, bueno, y también le sobraba mucho MC. En Jalisco, por ejemplo, déjame decirte, se le pidió a los panistas de Jalisco que bajaran las banderas con la coalición con MC. Y a mí me parece que ese es un problema de la apuesta que diría Carlos Castillo Peraza, no estamos haciendo por nosotros mismos. Tú dices, Damián Cepeda, un error con la alianza con el PRI. ¿Tú coincides, Jorge? Para mí, sí. ¿Del error? Perdón. Como error histórico, no. Como un punto en nuestra historia en donde ya tenemos que pelear por nuestra propia identidad, sí. ¿Cuál es la diferencia? Perdón. Yo creo que por esa alianza, hoy criticadísima, y no soy una persona ajena a eso, hoy no estamos quemando carbón como única política energética, hoy seguimos teniendo un INE que salimos todos a defender, hoy no tenemos en cada policía del país a un militar, con todo mi respeto para las Fuerzas Armadas, cumplió el papel de contener reformas que pero creo en todos... el Congreso. Sí, claro, esa es mi distinción. Una cosa es como bien decía Adriana, coincido, una cosa es un bloque de contención parlamentaria y otra cosa ya muy distinta, me parece que coincidimos los tres, es ya ir generando nuestra propia ruta de identidad. ¿La alianza pasada fue un error que fuera el PRI con ustedes o ustedes con el PRI? Parlamentariamente yo estoy seguro que no, defendimos en la presidencial, Constitución. Porque tú estabas de acuerdo con la alianza. Pues yo estuve, claro que formé parte de esa gran alianza, no solo con otros dos porque partidos. Ahora Marco Cortés dice, ¡ay, qué error!
ir con todos el PRI. estuvieron de acuerdo, con todo respeto, yo me acuerdo, fui prácticamente la única voz pública en contra por 5 años, con todo respeto, hoy sí, pero antes no. Fui al consejo y hablé ahí, creo que tienes potencia mediática cuando lo quieres, y no vi que la tuvieras en contra del PRI a lo largo de la alianza. Ok, está bien, muy bien. Yo creo que fue un error histórico por 3 motivos. Se los dije al Consejo desde el 2020. Primero, una incongruencia histórica. El PAN nace para combatir un sistema dañino que implementó precisamente el PRI en México, pues. ¿Cómo es posible que te sumaras a apoyarlo? Segundo, porque no compartes gobierno en ese momento. Yo les decía, en Hidalgo estaba en elección, ¿no? Esa gubernatura. ¿Cómo, güey? O sea, está gobernando Fayad, tiene en la cárcel a opositores políticos. ¿Quieres que continúe ese régimen que persigue opositores gobernando? O en Oaxaca, que tienen al Estado hundido en la pobreza, en los 3 primeros lugares de pobreza, en todos los indicadores. ¿Por qué habría yo de querer que continúe gobernando? Pues, ¿sí? Entonces, cae el PAN en esa incongruencia y va junto en un proyecto que representa pasado y no futuro. Esa es la verdad. Y recibió el rechazo abrumador. Pasamos de 11 gobiernos estatales que le entregamos en 2018, después de la elección, 11 gobiernos estatales del PAN, y hoy tenemos 4, y el PRI pasó de 12 a 2. Entonces, no veníamos de unas derrotas, de hecho veníamos de la época más exitosa de triunfos del PAN. Ganamos 11 gobiernos estatales de 2015 a 2018, pero perdimos estrepitosamente en 2018. Bueno, vamos seguimos en el debate de... Ande, pues, ahí está un poco de lo que dijeron en este debate. Damián Cepeda, charla debate, charla debate en esta mesa con Azucena Oresti. Vean los contrastes de las posturas, ¿no? Tienes a un Damián Cepeda que se va al extremo de decir fue desastrosa la alianza con el PRI. Ojalá y como que apela a que la interpretación hoy sea distinta a como ha sido constantemente la interpretación de la sobrerepresentación. Hoy apelan a que sea diferente. De hecho, se agarran de un comentario de Andrés Manuel López Obrador de hace años, donde él pedía que se interpretara de manera distinta el tema de la sobrerepresentación, pero obviamente los contextos no son sí son distintos. Sobre todo yo pongo siempre en el centro de esta discusión el que en 2022 tuvieron la oportunidad de haberlo votado y de haber eliminado esta discusión, pero no quisieron porque es algo que les beneficia y que aunque no les beneficiaba en este momento, pues esperaban que eventualmente les beneficiara. Es más, por ejemplo, el propio Movimiento Ciudadano, que también se queja del tema de la sobrerepresentación, es un partido que salió beneficiado de esto, porque dentro de esta misma regla, la actual, la vigente, dice que al partido más representado, o sea, al partido que esté más sobrerepresentado, se le quitarán legisladores para dárselos al menos sobrerepresentado. ¿Esto qué quiere decir? Esto ya estamos hablando de plurinominales, o sea, ya no estamos hablando de votos dados, sino plurinominales. A Morena le quitan plurinominales para dárselos al menos sobrerepresentado, que en este caso es Movimiento Ciudadano. Es el menos sobrerepresentado. Entonces, por eso Morena no, o sea, cuando tienes el 8%, para que no sobrepases el límite del 8%, le quitas, o sea, llegaste a tu límite y pon tú que todavía te quedaba como una reservita. Bueno, pues Morena queda en su límite del 8% y esa reservita que le queda a Morena se la dan. No es que pasen legisladores de Morena a Movimiento Ciudadano, sino que el número de plurinominales, como Morena ya tiene un tope del 8%, entonces al que esté menos sobrerepresentado le das más espacios. Entonces, por ejemplo, Movimiento Ciudadano solamente gana una diputación, pero con este esquema de representación termina teniendo 27 legisladores.